mundo. En Turquía, la policía intervino 2 canales de la oposición a 4 días de las elecciones legislativas. La Fiscalía turca acusa a estos canales de querer derrocar al gobierno. La policía turca tomó el control de 2 canales de televisión opositoras, lo cual ha generado críticas al presidente Recep Tayyip Erdogan, a tan solo 4 días de las elecciones legislativas. La justicia de ese país había decidido la intervención de las 22 empresas del grupo Koça İpek por parte de un comité de administradores, acusándolo de querer derrocar al gobierno. A primeras horas de hoy, los efectivos policiales entraron en la sede en Estambul de las cadenas Bugün TV y Canal Turk para sacar a los periodistas y cortar la señal que transmitía en vivo las acciones que en ese momento se llevaban a cabo. El editor en jefe, Tarik Toros, le gritaba al representante de la Junta Fiduciaria que quería seguir con la difusión en curso. Minutos antes mencionó en cámaras: queridos telespectadores, no se sorprendan si ven a la policía en nuestro estudio en los próximos minutos. Esta es una operación para silenciar todas las voces disidentes de que el partido que está en el poder no le gusta, incluidos los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y sindicatos. Hasta las instalaciones del canal llegó el diputado del Partido Republicano del Pueblo, Barış Yarkardas, quien lamentó esta intervención. Estoy en contra de esta operación, que es dirigida personalmente por Tayyip Erdogan. Como miembro del Parlamento, pediré explicaciones a la policía por qué adoptó una postura ilegal, con documentos que no son jurídicamente vinculantes. No pueden hacer nada con esos papeles según la Constitución turca. Varios periodistas fueron detenidos cuando trataban de bloquear el paso de la policía y otros que junto a muchos ciudadanos protestaban a las afueras de la cadena televisiva fueron dispersados con chorros de agua. Por su parte, el periodista Abdul Hamid Bilisi, editor del diario Zaman, señaló que esto se trata de un golpe contra los medios de comunicación que viene haciendo el gobierno con aquellos que piensan distinto. Este es un golpe de Estado contra la oposición, contra los medios, contra nuestra constitución vigente y contra la libertad de empresa. Esto no será aceptado por el pueblo turco y tampoco por los amigos internacionales de Turquía. Los medios de comunicación intervenidos son acusados por la Fiscalía de financiar, reclutar y hacer propaganda a favor del predicador Fethullah Gülen, actualmente exiliado en Estados Unidos y que es el principal rival de Erdogan. Las autoridades consideran que sus empresas son organizaciones terroristas. Turquía celebrará elecciones legislativas el 1 de noviembre después de que haya sido imposible formar gobiernos con los resultados anteriores celebrados en junio, en donde el partido de gobierno perdió la mayoría absoluta. Por otro lado, la Fiscalía turca confirmó que el Estado Islámico es el principal responsable del doble atentado suicida que el pasado 10 de octubre mató a 102 personas que participaban en una manifestación pacífica. Bueno, y a pocos días de las elecciones, el gobierno turco puede estar aprovechando el papel clave que tiene dentro de la crisis de refugiados, ¿no? Y el apoyo que necesitan de Turquía a los países de Europa, que incluso ha recibido la visita de Angela Merkel, la canciller alemana, también pocos días antes de las elecciones. Puede ser que con esa visión de Europa que la ve más ahora a Turquía como una aliada en solucionar los problemas de los refugiados que como un régimen que viola los derechos humanos, puede estar Erdogan haciendo este tipo de medidas autoritarias. Claro, pero igual la Unión Europea ha expresado su preocupación, ¿no?, sobre lo que ha pasado, diciendo que
que para poder entrar a ser miembro de la Unión Europea se tiene que respetar la democracia y la libertad de prensa, ¿no? Con respecto a eso, esta organización Reporteros Sin Fronteras hace una clasificación de los países en función de cómo respetan la libertad de prensa, y de 180 países, por los datos que no los tengo acá en la mano, de 180 países, Turquía está 149. O sea, está realmente en una posición, claro, y por todo, porque es este caso, pero hay otros casos de atentados contra la libertad de prensa. Y efectivamente, como se dijo en el reportaje, estas dos cadenas de televisión están de alguna forma vinculadas a este predicador Fethullah Gülen, que era un aliado, ¿no? Era un aliado de Erdogan, pero al final terminaron peleándose y ahora son enemigos absolutamente irreconciliables, ¿no? Y claro, entonces está Erdogan atacando todos los contactos que tenía Fethullah Gülen en el Poder Judicial, en la policía, en la Fiscalía, en el mundo empresarial, que era una red, es una red muy grande, y entonces se ha dedicado a atacarlos. Y en paralelo con eso, hoy día salió un artículo interesante en el New York Times, donde hablan cómo en Turquía se ha instalado como una especie de conspiracionitis, ¿no? O sea, como que la gente ve una conspiración del Estado, ¿no? Que está provocando una serie de violencias, e incluso hay quienes piensan que el atentado no es el Estado Islámico que ha sido, sino que es el Estado que lo ha hecho, ¿no? Como una manera de contra los kurdos, ¿no? Porque justamente ahí también pues se ha reactivado el conflicto entre los kurdos y el Estado turco, ¿no? Y hay testimonios de quienes estaban en la marcha diciendo que no había casi presencia policial, que no tuvieron protección al momento del atentado, pero también está muy consciente Erdogan de su papel importante, no solo por el tema de refugiados, sino también como un punto de escala en los ataques hacia el ISIS. Exactamente, ¿no? Y además, dicho sea de paso, en este momento como que el papel de Turquía como que ha quedado un poco tambaleante en esto, ¿no? Porque desde que ha entrado Rusia, como que, de lo que vamos a ver solamente ahora más tarde, el papel de Turquía ha quedado un poco, está un poco descolocado en todo este conflicto, ¿no? Porque van a reforzar la ofensiva de los Estados Unidos, también lo vamos a ver acá, y es que el Pentágono ha anunciado acciones terrestres directas contra el Estado Islámico en Siria e Irak. El presidente sirio Bashar al-Assad se reunió con parlamentarios franceses. El Pentágono anunció el reforzamiento de su campaña contra el Estado Islámico con más ataques aéreos y acciones puntuales sobre el terreno. Según explicó Ashton Carter, las fuerzas de Estados Unidos van a intensificar la presión contra los yihadistas en los bastiones de Raqqa en Siria y Ramadi en Irak. Esperamos intensificar nuestra campaña aérea, incluso con más aviones estadounidenses y de la coalición, con un mayor nivel de ataques contra el ISIS y unas acciones terrestres directas. Carter hizo estas declaraciones durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense. Espera que las próximas operaciones puedan tener resultados como el de la semana pasada, cuando la coalición rescató a 70 personas que estaban en manos del Estado Islámico. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso publicó un video de sus ataques en Siria, donde señalan que en los 2 últimos días han realizado 118 ataques contra objetivos terroristas en los alrededores de las provincias de Idlib, Homs, Alepo, Latakia y Damasco. Por su parte, el presidente sirio Bashar al-Assad recibió en su despacho a la delegación de parlamentarios franceses. Según la Agencia Nacional de Noticias, en el encuentro se abordaron diversos temas, entre ellos la situación política de Siria, las sanciones económicas y la guerra civil. Ayer se conoció que Estados Unidos y Rusia invitaron a Irán a las negociaciones sobre el conflicto interno en Siria. Será la primera vez que este país participará en las discusiones. El ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif, junto a 3 diputados, asistirán a las conversaciones en Viena. Horas después de conocerse que Irán acudirá a las conversaciones, el canciller alemán Frank-Walter Steinmeier calificó la reunión como un primer paso necesario que se llevará a cabo el viernes. Hay una esperanza razonable. Por primera vez en Viena estarán Rusia, Estados Unidos y Europa. También Turquía, Arabia Saudita e Irán. Esto aún no es un gran avance o una salida a la solución política, pero es el primer paso necesario.
París se declaró favorable a la invitación a Irán. A su vez, la Cancillería del Reino Unido opinó que la participación de los diplomáticos iraníes en las conversaciones significa reconocer la realidad. Ayer el secretario de Defensa estadounidense fue quien anunció que iba a haber este cambio, esta intensificación de los ataques contra el ISIS en Siria y en Irak. Él no ha descartado acciones en el terreno, pero ha dicho acción directa en el terreno y ataques en operaciones especiales, también ataques aéreos. Las operaciones especiales se referirían a algunas parecidas a lo que hubo hace unos pocos días de rescate de rehenes, a ese tipo de acciones. Claro, tienen que ser operaciones comando, ¿no? Operaciones comando para cosas muy específicas, ¿no? Que seguramente serán operaciones aerotransportadas, ¿no? Por fuerzas aerotransportadas, hacen una operación militar, la que fuere, y después retornan, ¿no? Me imagino que a eso se refiere, ¿no? Ahora, eso se mantiene en la línea de lo que había hecho el presidente Obama, que no van a haber tropas estadounidenses en el terreno. Bueno, en principio sí, o sea, van a ver en todo caso de manera muy puntual, pero como digo, seguramente vienen por aire, aterrizan, hacen la operación que tengan que hacer y después los retiran, ¿no? Pero de todas maneras, obviamente está el riesgo de que vayan a haber bajas en estos soldados de fuerzas especiales, Sí, ¿no? sí ha dicho que no descarta que puedan estar en peligro las vidas de los estadounidenses, como de hecho ya pasó que murió uno de los comandos en esta última operación de rescate de rehenes. Y según algunos analistas, lo que quiere Estados Unidos, por supuesto, además de acabar con el ISIS, es salvar la credibilidad en esa zona en Siria, ¿no? Que no logra no ha logrado derrotar hasta ahora al Estado Islámico ni a Bashar al-Assad. Y claro, además es una manera de, frente a la ofensiva rusa. Es aparecer un momentito nosotros también, de alguna forma yo me imagino que es el tema ruso lo que por lo que ha presionado al gobierno de Obama para intensificar sus operaciones, ¿no? Ahora, Rusia por su lado también está teniendo problemas porque se ha visto que finalmente los sectores de la oposición están resistiendo más de lo que se pensaba a las ofensivas rusas y aéreas y también por tierra con ayuda de Irán, ¿no? Porque además, entre otras cosas, Estados Unidos ha aumentado el envío de armas a los grupos moderados, ¿no? Armas antitanques, por ejemplo. Entonces la resistencia es mayor, entonces los rusos están un poco preocupados y por eso también se generan un poco de tensiones con Irán, ¿no? Porque Irán está participando por tierra, ¿no? Dicho de paso, Irán está perdiendo cada vez más soldados, incluso oficiales, altos oficiales han muerto, ¿no? en los combates. Entonces la situación tampoco está tan clara por el lado de los rusos. Y entonces se da también por el lado del frente, digamos, el frente diplomático con estas conversaciones, que es un dato importante efectivamente que Irán haya sido llamado para conversar, lo que constituye otro paso en la rehabilitación diplomática de Irán, ¿no? Es interesante, ¿no? Ya se ha dado un paso con el acuerdo nuclear. Con el acuerdo nuclear, y ahora son invitados a participar como actores efectivamente fundamentales en la crisis siria. Y también, bueno, está Francia, porque la primera vez Francia no fue invitada a la primera conversación de Viena, ¿no? Y ahí hay posiciones, Francia bastante más dura. Es curioso, ¿no? Francia, con respecto al tema de las negociaciones con Irán, adoptó una posición muy dura, ¿no? Y al final, bueno, se plegó al acuerdo. Y ahora con respecto al tema sirio, también con respecto a lo que sería la suerte de Bashar al-Assad, tiene una posición más dura que, por ejemplo, la de Estados Unidos, que de alguna forma estaría dispuesto a que, en todo caso, Bashar al-Assad se pueda quedar en la fase de transición, aunque después tuviera que irse, ¿no? Ya no es condición que se vaya antes de negociar, sino puede estar dentro del proceso. Ahora, para añadir más actores y más complicaciones, hay miembros del Parlamento iraquí que está queriendo invitar a Rusia a que participe, que sus ataques aéreos también los dirija contra el ISIS en territorio iraquí. Exactamente, aunque el primer ministro ha dicho que por lo menos todavía eso no está en agenda, ¿no? No lo han solicitado, pero claro, efectivamente es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad y eso indica pues digamos este nuevo papel que está teniendo Rusia, ¿no? Rusia, además es lo que dice, que quiere que sea su nuevo mejor amigo, Rusia en Irak, que supuestamente es Estados Unidos, o sea, ¿no? Otra vez intervendría Rusia en un terreno que hasta el momento era, digamos, espacio norteamericano, ¿no? Compartido con Irán, es verdad.
compartió con Irán. Austria anunció la construcción de una valla en su frontera con Eslovenia para contener el flujo de migrantes. Se trataría del primer punto de bloqueo entre dos países del espacio Schengen, una iniciativa que es vista con temor por la Unión Europea, ya que podría replicarse en otros miembros de la comunidad. Queremos asegurarnos que haya una entrada ordenada y controlada a nuestro país, expresó la ministra de Interior austriaca Johanna Mick-Leitner, quien negó que se trata